el ejemplo que está aquí, ¿no? Con este. ¿Ya? Creo que ya habíamos trabajado explicando lo que es análisis e interpretación, ¿verdad? Voy a hacer la ejemplificación con mi ejemplo, ¿no? Debajo de la tabla y el gráfico ponemos análisis e interpretación. Luego del análisis y de poner ese título, recordemos que análisis es tomar los datos más relevantes de la tabla, no todos, los más importantes, los que me reflejan alguna fortaleza o una debilidad, ¿sí? Lo que más llama la atención. Por eso es que la información de la tabla debe ser muy relevante, ¿no? Entonces, ese es el análisis, tomar aquí el dato más significativo, que puede ser el más alto o el más bajo, ¿ya? Y luego viene la interpretación. ¿Qué significa interpretación? Dar sentido a esos datos, porque estos datos en la tabla y en el gráfico no tienen vida, están muertitos, ¿sí? Y al interpretar, le estoy dando un sentido, ¿sí? Un sentido, un significado que lo hago explícito, que lo vuelvo trascendente, que lo vuelvo importante, que lo hago llamativo, ¿sí? Porque solo los datos fríos no me dicen nada, pero la interpretación encierra el mensaje que queremos entregar a quienes accederán a la investigación documental, ¿no es cierto? Entonces empezamos, ¿no? Digo, a ver, casi siempre en mi párrafo empezaré hablando del título general, ¿no es cierto? En este caso de la violencia intrafamiliar. Y empiezo, digo, aquí puedo definirla también, ¿sí? Si tenemos un glosario. La violencia intrafamiliar. ¿Qué será la violencia intrafamiliar? No puedo consultar, yo voy a parafrasear. Es una anomalía o disfuncionalidad que afecta o que va en contra de los miembros de la familia, ¿sí? Fíjense en cómo he hecho un párrafo de introducción, porque alguien va a leer y quiere entender, ¿no? Uno de ellos, los delitos de violencia contra la mujer, aquí no sería uno de ellos, no, sería, en este caso sería, ¿no? En este caso, los delitos de violencia en contra de la mujer o algún miembro del núcleo familiar. Ya tengo como una oración introductoria, ¿no es cierto? Digo, de esto voy a hablar. Siempre empecemos así, con una oración introductoria, ¿no? La violencia intrafamiliar es una anomalía o disfuncionalidad que afecta a los miembros de la familia. En este caso, los delitos de violencia contra la mujer o algún miembro del núcleo familiar, ¿no? Y empiezo la siguiente oración, ¿no? Ya el análisis. En el 2019, los casos de violencia familiar, un poquito más arriba, los casos de violencia familiar violencia familiar se presentan con mayor intensidad
la violencia psicológica en un 57%, ¿sí? 57%, ¿ya? Eso es lo más llamativo. ¿Qué más me llama la atención? La violencia física en un 34% y la violencia general o sexual en menor porcentaje, ¿sí? En menor porcentaje. Listo. Si vieron que tomé lo más alarmante, digo, madre mía, hay más en las familias, hay más violencia psicológica y física. Recordemos que violencia física son las palabras, las amenazas, los chantajes, ¿no? En contra de alguien de la familia. Y casi siempre el maltratador es un hombre, ¿no? Y la violencia física que ya pasa con golpes y todo eso, ¿no? Que ya afectaciones a nivel físico. Es terrible. Si sumamos las dos violencias es gravísimo. Y si vemos los números, miren, me estoy admirando. Eso es analizar. Ahorita estoy haciendo un proceso de análisis. Si sumamos la violencia psicológica entre 3.264 y 1.960, tenemos casi 5.000 casos de violencia. Es gravísimo, o sea, 5.000 familias afectadas, porque no es que yo agravo solo a la madre y ella es la afectada, también sufren los hijos. Yo diría aquí que vivimos una sociedad violenta, ¿sí? Ahí ya estoy interpretando. Listo. Cogí el análisis, cogí los demás datos, ¿no? Violencia sexual también hay 70 casos, son 70 víctimas, es posible que sean violaciones. No porque es el 1% es bajo, pero comparado entre sí es un menor, pero pobre de estas 70 personas, ¿no? A nivel de país. Ok, me voy a la interpretación. Los datos, la información, como quieran, ¿no? Los datos reflejan síntomas de una sociedad violenta. Lamentablemente, por cultura, venimos de, o descendemos mejor, lamentablemente por cultura descendemos de épocas o de eras, de años, no sé, de épocas de violencia en sus distintas formas que aún no han sido erradicadas, que no han sido erradicadas. La familia y en especial la mujer o los hijos en los hogares ecuatorianos siguen, no, en los hogares continúan siendo víctimas. Continúan siendo víctimas de algún tipo de violencia, algún tipo de violencia. En este caso, lo más alarmante en los insultos, palabras grotescas
o algún tipo de violencia corporal, que sería la física, ¿no es cierto? Fíjense, a partir del análisis, todo lo que sigue, estas 3 oraciones, es lo que me dice los datos. Es de lo más llamativo. Digo, ¿quién está rayando, carajo? Todo lo que me refleja esos datos. Es como alarmarse, decir, qué bárbaro, ¿no es cierto? Ahora, para que esto es empírico, es en función de mi conocimiento. Para hacerle conocimiento científico puedo respaldar. Entonces, digamos que esto, que venimos de una cultura violenta, ¿no? Fruto de la conquista y todo eso, copio mi idea y puedo buscar un artículo científico para respaldar mi idea, para que no sea solo empírico, sino sea conocimiento. No aparece tanto. Por aquí hay algo, ¿no? La violencia, en el caso colombiano, culturales. Aquí, miren lo que todos han sido aspectos en la lucha contra este problema, los elementos relacionados con el significado de la violencia y sus raíces culturales. También resta información, pero este no es un artículo confiable. Veamos quién es el autor. Recuerde, un documento es confiable cuando tiene autor, año, citas y referencias bibliográficas, ¿no? No, sí es un documento confiable. Miren, es un libro. Veamos quién es el autor. Y en este caso estoy diciendo que somos violentos porque somos sobre la violencia de la mujer. Somos violentos porque hay una herencia cultural. Sí, venimos de 2 culturas, en este caso la europea, que se consideraba superior, y también en el caso de los aborígenes que también tenían atrocidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sacrificio humano a los enemigos, a los mismos niños. Entonces, sí, venimos de esa cultura, ¿verdad? Entonces, aquí voy a buscar el término cultura o herencia cultural, que es lo que quiero respaldar, ¿no? Herencia cultural. O solamente cultura, porque la violencia es un hecho cultural, ¿no? Hay sociedades que no son violentas, sociedades muy respetuosas de sus familias, ¿sí? Pero nosotros venimos de eso, ¿no? De esa sociedad, de ese tipo de sociedad. Miren aquí lo que dice, ¿no? Y el cultural en la medida que examinaremos la acción de los medios de comunicación. Claro, los medios de comunicación también exaltan la violencia, ¿no? Ciertas prácticas tradicionales en determinadas culturas, ¿sí? Entonces, sí es algo cultural. Dice factores del riesgo del agresor. Uno de los factores es culturales cuya presencia incrementa la probabilidad que se produzca el fenómeno determinado. Riesgos socioculturales, ¿no? Aquí está. Encontré lo que buscaba. O sea, busco a mi pensamiento y miren lo que dice. En este punto vamos a centrar en el exosistema y el macrosistema de Bronfenbrenner. Por tanto, en los factores de riesgo más generales que afectan a la sociedad y a la cultura en su conjunto influye factores como la existencia de una cultura de violencia y la presencia de ciertas actitudes y tradiciones culturales como el sexismo. Son precisamente estos factores que van a destacar
en su apartado por la influencia en la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. Entonces, aquí, la existencia de una cultura violenta y actitudes sexistas. Listo. Entonces, ya sea por la existencia, me olvidé, la existencia de una cultura de violencia, y actitudes sexistas, ¿no? Si se quieren machistas también, ¿no? Sexistas. ¿Ven? Le di un valor a mi investigación. Es algo que parafraseé, no lo tomé literalmente. Vamos a ver quién es el autor. Es Javier Fernández Arriba. El mouse ya no vale el mouse no vale las pilas, lo siento. Javier Fernández Arribas, Miriam Noblejas. Es un documento español. Quiero ver los créditos. No, está bien. Entonces es Fernández y Noblejas, 2010. Fernández. Ahora, si tuviéramos un libro más relacionado con la realidad ecuatoriana, mejor coma, 2010. Listo, es parafraseado. Si fuera textual, página y punto. ¿Ya? Le he dado un valor, diríamos, ¿ya? Ahí está la interpretación. En sí, el camino que queda a la educación es trascendental para cambiar los patrones culturales y forjar una sociedad libre de violencia, enmarcada en relaciones de convivencia sana y fraterna. Sí, estoy aquí concluyendo que hace mucha falta a la educación para superar esa realidad. Listo, vamos a ver cómo quedó el análisis y la interpretación que acabo de ejemplificar, ¿no? Un párrafo de introducción, una oración de introducción, lectura de los datos más relevantes, la interpretación en función de mis conocimientos respaldados por otros autores y la oración de conclusión. Un párrafo por cada gráfico, no más, no es cantidad sino calidad. Alguien que nos ayude por favor con la lectura. No muchos, ¿ah? Yo listen. A ver, Yo ¿quién? listen. Yo listen. Cualquiera. Análisis e interpretación. La violencia intrafamiliar es una anomalía o disfuncionalidad que afecta a los miembros de familia. En este caso, los delitos de violencia contra de la mujer no sería en contra de la mujer. Eso, gracias. Ya. En este caso, los delitos de violencia en contra de la mujer o algún miembro del núcleo familiar. En el 2019, los casos de violencia familiar se presentan con mayor intensidad. La violencia psicológica en un 57%, la violencia física en un 34% y la violencia general o sexual en menor porcentaje. Los datos reflejan síntomas de una sociedad violenta. Lamentablemente, por cultura descendemos de épocas de violencia en sus distintas formas, que aún no han sido erradicadas, ya sea por la existencia de una cultura de violencia y actitudes sexistas. Fernández y Nobleja 2010. La familia, y en especial la mujer o los hijos de los hogares ecuatorianos, continúan siendo víctimas de algún tipo de violencia.
En este caso, lo más alarmante en los insultos, palabras grotescas o algún tipo de violencia corporal. En sí, el camino que da la educación es trascendental para cambiar los patrones culturales y forjar una sociedad libre de violencia enmarcada en relaciones de convivencia sana y fraterna. Sí suena bien, Cinder. Sí, listen. Algo, Sí, ¿no es cierto? Ok, ¿ya? Aquí podríamos aumentar entre enero y diciembre, ¿no? Por eso, de 2019. Por eso recuerdan que decía, cojan lo más importante. No es cantidad, es calidad. Vean aquí, datos así concretitos que reflejan algo que se investigó. Los datos no son copiados de la fuente, son creados por uno mismo, lo que nos llama la atención. Todavía no concluye esto. ¿Qué falta? A ver, si me hacen acuerdo, por favor. El estilector. ¿Ya? El estilector es una herramienta que nos permite corregir las faltas, mejorar el texto para que el profe no tenga ningún problema de llamarnos la atención. Entonces, este programa estilector le pongo a revisar y ahí miren cómo aparece. Vean, si ven, una barbaridad. Hay repeticiones de palabras, dice. Incluso aquí está mal escrito, no es enter, sino enter. Esta violencia. Algo que quiero comentar aquí es que si yo estoy hablando de violencia, pues es inevitable, ¿sí? Se puede repetir. Pero si puedo utilizar un sinónimo o puedo pronominalizar, o sea, reemplazar con un pronombre, pues sin que pierda el sentido de lo que quiero escribir, ¿no? Entonces, fíjense, doy clic aquí y puedo ir mejorando, ¿no? Y voy corrigiendo las faltas. La violencia intrafamiliar es una anomalía o disfuncionalidad que afecta a los miembros de la sociedad. Voy a hablar más en general, ¿no? En este caso, tengo por acá también otro caso. En este caso, los delitos de violencia en contra de la mujer o algún miembro del núcleo familiar. También tengo familiar algunas veces, ¿no? Ya, del núcleo familiar. Entre enero y diciembre de 2019, los casos de violencia, ya no habría falta poner familiar, se presentan con mayor intensidad. Aquí serían los casos entre enero y diciembre del 2019, los casos de violencia que se presentan con mayor intensidad son, elimino violencia, porque sé que estoy hablando de eso, la psicológica, la física y la general o sexual en menor porcentaje. Los datos reflejan síntomas de una sociedad, no sé si puedo encontrar un sinónimo de violenta. Veamos. Violencia, sinónimo. Con fuerza, severidad, áspera, rigor, rudeza, tal vez con rudeza, ¿no? De una sociedad. Datos reflejan síntomas de una sociedad. No sé. No se me ocurre, ¿no? De una sociedad
victimizada, tal vez, victimizada. Lamentablemente por cultura descendemos de, lamentablemente por cultura descendemos de formas, a ver, lamentablemente por cultura descendemos de sociedades que han mostrado la violencia en sus distintas formas. Que aún no han sido erradicadas, ya sea por la existencia de una cultura, ya sea por cultura o actitudes sexistas, ya sea por cultura. La familia y en especial la mujer y los hijos de los hogares ecuatorianos continúan siendo víctimas de algún tipo de violencia. En este caso, la más alarmante son, en este caso, las más alarmantes son los insultos, las palabras grotescas o algún tipo de violencia corporal. En sí, el camino que queda a la educación es trascendental para cambiar los patrones culturales y forjar una, si pongo familia, creo que tengo por ahí una familia, una sociedad, un país libre de violencia, enmarcada en relaciones de convivencia sana y fraterna. Procedemos ahí a revisar y de hecho ya se disminuyó, ¿no? Aquí hay algún tipo, ¿no? Víctimas, continúan siendo víctimas de la violencia. Continúan siendo víctimas de continúan siendo víctimas de continúan siendo víctimas, ¿no? Ya menoró. En este caso, aquí vamos a poner en vez de caso lo más alarmante. Las más alarmantes o directamente lo más alarmante. ¡Ey, no se duerman! Lo más alarmante son los insultos, las palabras grotescas, lerule, ¿no? Aquí podríamos disminuir, ¿no? Lamentablemente, sí, aquí está, redundamos mucho. Lamentablemente descendemos de sociedades que han mostrado distintas formas de violencia. Que aún no han sido erradicadas, ya sea por cultura o actitudes sexistas. Jeje, ya en contra en especial de los hijos grotescas u otro tipo de violencia.
u otro tipo de violencia. ¿Ya? Mejorado. Podríamos seguir mejorando, ¿no? Pero bueno, se me va el tiempo. Listo. Con este párrafo yo creo que más que suficiente. Y las referencias bibliográficas también con las normas APA, ¿no? Recuerde que no es lo mismo citar un libro, una página web, un blog, un video, tienen distintos formatos que está en las indicaciones respectivas. Ok, no sé si hay alguna pregunta. ¿Ninguna? De mi parte no, profe, está claro. Ok. Entonces, así tendríamos que hacer. La recomendación, cada quien tiene su gráfico, ¿no es cierto? Entonces, empiecen a desarrollar. Yo lo que he hecho es ejemplificar y pueden ya pedir tutoría a los profesores. Una vez que esto tengan hecho su gráfico en la misma ficha, ¿no? La misma ficha. Tengan su gráfico, su tabla, gráfico, el análisis e interpretación bien hechito, redactado en conjunto de oraciones, sin utilizar muchas muletillas del yaque, todo el texto con yaque, lo mismo palabras en gerundio, palabras terminado en ando, endo, que el párrafo sea un conjunto de oraciones, esté pasado el estilector. Aquí que seamos muy críticos, ya pueden pedir tutoría y a los profesores indican, porque lo siguiente es armar ya el informe de la investigación, ¿sí? El informe que está aquí. Tenemos que llenar esto una vez que esté lo de arriba. Ahí vamos desarrollando así mismo semana a semana, de tal manera que termine el parcial y ya tenemos esto listo para que les califiquen y se ubique en el proyecto de integración de saberes. ¿Ok? Ok, profe. Ya, listo. Eso es el PIS. Entonces, ahorita por favor ya hagan y pidan tutoría. Y la otra semana ya trabajaríamos en el informe. ¿Sí?